Geografía parlamentaria. En esta oportunidad vamos a ver todo lo que tenga que ver con las vocales, ¿sí? Bueno, tenemos las vocales A, E, I, O, U, que todos conocemos en nuestra grafía corriente, ¿no es cierto? Estas vocales en nuestro sistema estenográfico también se basan en la línea recta y en círculo. ¿Por qué? Porque los vamos a escribir de la siguiente forma. Fíjense que tienen una forma del círculo, una línea recta, ¿sí? Se representan 5 a 6 veces más pequeñas que los rasgos normales que usamos para los rasgos rectos, para los rasgos curvos. Pueden tener aproximadamente 1 milímetro, ¿sí? Entonces, también pueden ser las vocales adherentes o pueden ser aisladas. ¿Cuándo las vocales son aisladas? Cuando forman por sí sola, cuando por sí sola forma una palabra independiente o cuando por sí sola forma sílaba, como hablábamos anteriormente. Fíjense que la vocal A aislada va en primera posición, como vemos acá, y lo escribimos de esta forma. La vocal E y la vocal I van en segunda posición, tocan el renglón, ¿sí? Tienen que tocar el renglón. Y la vocal O y la vocal U van en primera posición. Entonces tenemos la A, la O y la U en primera posición. Y aquí la E y la I tocan el renglón. Tienen que tocar el renglón, van en segunda posición, ¿sí? Acá vemos que seguramente por alguna falla de los power se corrieron un poquito, pero en realidad la E y la I tocan el renglón. Eso acuérdense en vocales aisladas, las posiciones. Por ejemplo, si yo digo Mariana y Pedro, la I que yo utilizo, la I que es la Y, voy a utilizar este rasgo, ¿sí? Esta vocal, y va a ser tocando el renglón en segunda posición. Bien. Ahora vemos la posición de las vocales. La posición de las vocales no la indica la vocal que se dibuja, sino la vocal que acompaña al rasgo, ¿sí? Ya lo vamos a ver con los ejemplos para entender mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que la vocal que acompaña al primer rasgo es la que me va a indicar la posición en la que yo debo escribir esa palabra. Y, por supuesto, voy a colocar las vocales adheridas al rasgo y voy a cuidar siempre que no formen gancho, ¿sí? Las vocales no tienen que formar gancho con los estenogramas. Toda esta regla de las posiciones de las vocales tienen que ver para todas, para la A, para la E, para la I, para la O y para la U. Ninguna marca posición. La posición la da la vocal que acompaña al rasgo, ¿sí? Y como decíamos también anteriormente, todas las vocales se representan gráficamente cuando por sí solas forman sílaba inicial, como el ejemplo que yo les daba de agua, oro, anteriormente en otro video. Entonces yo dibujo esa vocal. Acá podemos ver en las vocales iniciales, comenzando por la vocal A. La vocal A tiene estas formas de escritura, ¿sí? La puedo dibujar así, así o así, dependerá de a qué rasgo vaya adherida, a qué rasgo acompañe. Por ejemplo, si tenemos, como en este caso, como en este ejemplo, en la palabra ave. Acá esta palabra comienza con la vocal A. Entonces yo la voy a dibujar. Esta sería mi vocal silábica.
Este es mi rasgo, B. ¿Sí? B corta con la vocal E. La vocal E es la que me indica posición. Entonces la palabra ave yo la voy a escribir en segunda posición por la vocal E. O sea, va a tocar el renglón. Voy a dibujar la A, que después vamos a ver en la grilla que vamos a tener la vocal A. Esta va a ser la vocal A que yo voy a dibujar en esta palabra, la que va a ir acompañada del rasgo B, vocal E. Va a ser así, ¿sí? La palabra escrita va a ser la A y va a ser la B corta seguida con la E. Así vamos a formar la palabra ave. Ustedes no se preocupen porque de todas formas lo vamos a ver con muchos ejemplos, cómo van adheridas cada vocal a cada rasgo, ¿sí? Muy bien. Acá lo podemos ver específicamente en este ejemplo donde está dibujado, ¿sí? Fíjense en la palabra año. La palabra año, yo dibujo la vocal A y seguidamente el rasgo ñ vocal. ¿Cuál me va a indicar la posición de esta palabra? La O, porque esta es la vocal que acompaña al rasgo. Entonces acá dice año. Hago la vocal pequeña, chiquita, de 1 milímetro aproximadamente, como les decía, y el rasgo ñ cortando el renglón en tercera posición por la vocal O. Siempre tenemos que cuidar que en ningún caso se forme un gancho, o sea, yo no puedo hacer el dibujo de la A así, como un gancho acá, y después escribir el rasgo ñ vocal, porque está mal escrito, no puedo hacerlo así. Sí voy a hacerlo de esta forma y cuidar que me quede como un pequeño ángulo entre la vocal y el rasgo que le sigue. No puedo formar gancho con las vocales, tengo que formar ángulos, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar y tener en cuenta cuál es la vocal que me indica posición. Acá tenemos, por ejemplo, todas las vocales adheridas a los diferentes rasgos, ¿sí? Acá tenemos los rasgos rectos, los verticales, los oblicuos, los finos, los gruesos, ¿sí? Tenemos los rasgos curvos, los finos, los gruesos. Los distintos rasgos, tenemos el rasgo N, el rasgo vocal N en aquel caso. Y fíjense cómo va escrita la vocal A. De izquierda a derecha va adherida al rasgo T en este caso, ¿sí? Que forma acá como un angulito. Al rasgo D en este caso, formando también un angulito, como se puede ver en todos los ejemplos, ¿sí? ¿Ven? El pequeño angulito. Yo no puedo dibujar la vocal y hacer como un gancho, ¿sí? Hacer un gancho, No, tiene que formar un ángulo. Recuerden eso cada vez que van a escribir las vocales con los rasgos que les siguen. Fíjense, entonces, para la mayoría de los rasgos rectos y curvos voy a utilizar esta A, de izquierda a derecha. Pero, por ejemplo, para el rasgo M vocal o L vocal, que es de abajo hacia arriba, y yo lo voy a escribir así, de esta forma. De izquierda a derecha también, pero con esta forma. Fíjense que sería como acá tengo la A y acá tengo el rasgo M vocal. Sería como otra M chiquitita. Acá, si yo quiero leer qué dice, por ejemplo, yo puedo leer A, ma. Fíjense, en primera posición. ¿Por qué? Porque el rasgo M, suponiendo que la M tenga la vocal A en este caso, porque va arriba del renglón, yo leo la palabra ama, aquí. Y acá puedo leer la palabra ala, fíjense, ala.
arriba del renglón en primera posición. Y fíjense también el detalle del ángulo que les hablaba anteriormente. Entonces, cuando voy a escribir una palabra que comience con A y que le siga el rasgo M o que le siga el rasgo L, yo lo voy a dibujar de esta forma. Y la posición para cualquiera de los rasgos me la va a indicar no la vocal con la que comienza, sino la vocal que acompaña a cada uno de estos rasgos. Bien, para estos rasgos, la R vocal, la C vocal y la G vocal, yo voy a utilizar esta A, de arriba para abajo. Y fíjense cómo me queda formado el angulito en la R. Acá, por ejemplo, si suponiendo que esta R fuese R vocal A, acá diría ARA, ¿sí? Suponiendo. Estos son para que ustedes vean cómo van escritas, cómo van adheridas. No es que yo estoy haciendo palabras, sino que simplemente les estoy dando ejemplos como para que ustedes se ubiquen de cómo va cada vocal. Esta vocal se dibuja con la R de abajo hacia arriba, esta vocal, la misma, se dibuja con el rasgo C, con K, con K, con Ki, Ko, Ku, y esta vocal A la dibujamos con el rasgo Ga, Ge, Gi, Go y Gu. Muy bien. Ya vamos a ver ejemplos con las vocales A. Vamos a ir viendo ahora todas las vocales y posteriormente vamos a dar ejemplos. Ustedes lo van a poder ver bien. Inclusive van a tener una grilla, ¿sí?, con todas las vocales adheridas a cada uno de los rasgos. Así que no se preocupen. Nosotros ahora vamos a pasar a explicar la vocal E con algún ejemplo, pero después ustedes van a tener en la grilla todo lo que quieran saber de las ubicaciones con los rasgos adheridos a los rasgos, de las vocales adheridas a los rasgos. Bien, la vocal E, fíjense, toca el renglón en segunda posición. ¿Cómo la voy a dibujar? De esta forma, ¿sí? Una rayita, una línea recta que dependerá de cómo vaya unida al rasgo, va a ser de esta forma o bien de la otra forma. ¿Qué pasa con la vocal E? Como pasa con todas las vocales, se representa gráficamente cuando forma sílaba inicial, cuando gráficamente por sí sola representa una sílaba. La posición, al igual que las anteriores, esto no varía para ninguna de las vocales, no la marca la vocal E con la que empiezo mi palabra, sino que tengo en cuenta la vocal que acompaña al rasgo, ¿sí?, la que acompaña al primer rasgo. En este ejemplo vemos que eco, la E que vamos a dibujar es la vocal silábica. Co es el rasgo y lo voy a hacer en tercera posición por la O, debajo del renglón, ¿sí? Eco, yo voy a hacer con esta E seguida del rasgo C vocal fino. Así lo voy a escribir a la palabra eco. ¿Y en qué posición? En tercera. Cuando tengo la vocal aislada E, se escribe de esta forma. Lo escribimos así justamente porque si hacemos de esta forma, fíjense, podemos llegar a confundir con la abreviatura pero. Que se acuerdan que dimos, la abreviatura pero es muy similar a la E. Entonces, cuando va solita la E, la escribo de esta forma. Muy bien. Acá pueden ver cómo se escribe unida a los diferentes rasgos. Fíjense. La vocal E, de arriba hacia abajo, la voy a escribir con Ka, Ke, Ki, Ko, Ku, con Ga, Ge, Gi, Go, Gu y con Ra, Re, Ri, Ro, Ru. O el sonido fuerte que corresponda,
ra, re, ri, ro, ru, ¿sí? Esta vocal E, también de arriba hacia abajo, la voy a escribir con el rasgo M vocal y L vocal. Fíjense el ángulo que va formando. ¿Ven? El ángulo que va formando cuando escribimos las vocales con los distintos rasgos. Muy bien. Y para el resto de todos los otros rasgos lo vamos a hacer de abajo hacia arriba a la E. Para la T, para la D, P, B larga, ¿sí? CH, J, F, para todos estos rasgos curvos, y yo voy a utilizar la E de arriba hacia abajo. Fíjense cómo me van quedando los ángulos, los distintos ángulos, cuando escribo, cuando trazo la E con los rasgos. Bien, vamos a ir directamente con la I. La vocal I. En segunda posición, fíjense, toca el renglón, se escribe en segunda posición, es una línea vertical y una pequeña línea horizontal. También se escribe la vocal I cuando forma sílaba por sí misma. En este caso tenemos como ejemplo la palabra higo. Como la H en nuestro sistema estenográfico no la tenemos en cuenta porque no tiene sonido, entonces tenemos la I seguida del rasgo go, que es grueso. Me marca la posición, la O en tercera posición y va debajo del renglón. ¿Y cómo voy a escribir? Voy a escribir I, así con esta I, pero debajo del renglón por el rasgo go. Entonces, higo va a ser I y el rasgo grueso go para que yo pueda leer la palabra higo. ¿Sí? Cuando tengo la vocal aislada, la voy a dibujar de esta forma. Como les decía hoy el ejemplo, Paola y Marcos. ¿Sí? Es esta I la que yo voy a utilizar para la I latina y para la I también, fíjense, tocando el renglón. Bien, acá vemos las diferentes uniones de la vocal I con los rasgos. Fíjense, de izquierda a derecha va con la T, con la D, con la P, con la B larga, con la CH y con la J. ¿Sí? En estos casos, la I forma como un ángulo, no tan un ángulo agudo, sino un ángulo, en este caso, más obtuso, pero sigue formando ángulo. Aquí fíjense con los rasgos curvos, cómo va escrito con los diferentes rasgos curvos finos y gruesos. Cuando tenemos la I, cuando la palabra comienza con la I seguida de la C vocal o G vocal, o la R vocal, M vocal y L vocal, la voy a escribir de arriba hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo, como habíamos visto hoy, higo, ¿se acuerdan el ejemplo? Higo, yo voy a escribir así, pero en tercera posición. ¿Por qué? Porque la O es la que me va a marcar que este rasgo va debajo del renglón. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la I cuando va unida al rasgo N vocal y al rasgo vocal N. ¿Cómo lo voy a hacer? De abajo para arriba. De abajo para arriba. Entonces tenemos tres diferentes formas de escribir la I con los rasgos. Muy bien. Ahora vamos a la vocal O. Fíjense la forma de escribir la O. Estas son las dos formas con las que escribimos la O. Esta vocales, la O, la vamos a adherir después a los diferentes rasgos de acuerdo a cómo vaya con cada uno. También se representa gráficamente cuando por sí sola forma sílaba inicial. ¿Sí? Yo digo O, ya. Acá tengo una sílaba, acá tengo la siguiente sílaba.
La O es mi vocal silábica. La doble L con la A es el siguiente rasgo y es la que me indica la posición de la palabra. ¿Sí? Muy bien, vocal O aislada la vamos a hacer arriba del renglón y de esta forma. Cuando escribimos la O solita, la dibujamos así. Muy bien. Fíjense acá la unión de la vocal O con los diferentes estenogramas. Acá tenemos la vocal O con kake, kiko, ku, acá con gage, gigo, gu, la O con ra, re, ri, ro, ru, ma, me, mi, mo, mu. Acá tenemos, fíjense, el rasgo vocal MP, vocal, y el mismo rasgo vocal MB, vocal, ¿sí? Acá tenemos el rasgo vocal doble R, vocal. Acá tenemos la O unida a los rasgos rectos, oblicuos y algunos de los curvos. Fíjense, los finos, los gruesos, la F, la B corta, Y vocal, doble L vocal, N vocal, vocal S vocal. Estas son las posiciones de la vocal O con los diferentes estenogramas. Y un detalle, cuando va con el rasgo L vocal, que es de abajo hacia arriba, la vocal O se escribe también chiquita, seguida al rasgo L vocal, pero que tienen la misma forma. Acuérdense, para acompañar el rasgo L vocal, yo dibujo lo mismo de 1 milímetro la vocal y seguida del rasgo L vocal, con su correspondiente uniformidad, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a la vocal U. La vocal U se escriben de estas dos formas, como vemos acá. Se representa gráficamente cuando por sí sola forma sílaba inicial. Fíjense, separamos la palabra uva que tenemos acá como ejemplo. U es mi vocal silábica. Va es mi siguiente sílaba que tiene la vocal A en ese rasgo. La B con la vocal A. Entonces esta palabra, uva, va a ir en primera posición porque es la A la que me indica que esa palabra va en primera posición. ¿Qué quiere decir? Que voy a dibujar la U y voy a dibujar con el rasgo B vocal arriba del renglón, en primera posición. Acuérdense, la B con la vocal es un rasgo curvo grueso. Entonces yo lo voy a dibujar con esta U, después lo van a ver en la grilla, y seguida del rasgo B corta vocal. Y va a decir uva en primera posición. Cuando tenemos la vocal aislada, cuando la tenemos solita, tenemos que escribir la vocal U solita y la escribimos de esta forma. Muy bien. Fíjense aquí. La vocal U de arriba hacia abajo, cómo va unido a los diferentes estenogramas. Fíjense el detalle que les decía yo, ¿sí? Del que formen ángulos, pequeños ángulos, ¿sí? Que vayan formando pequeños ángulos con los distintos estenogramas para poder trazarlos. Fíjense de arriba hacia abajo con estos estenogramas. Y para el rasgo kake, kiko, ku, ga, ge, gi, go, gu y el rasgo R vocal de abajo hacia arriba, yo lo voy a dibujar de esta forma, al igual que para el rasgo L vocal, M vocal y vocal R fino, ¿sí? Entonces, tenemos que estas dos posiciones son las que vamos a utilizar cuando una palabra comienza con U, con la vocal U, y
lleva adheridos los diferentes rasgos finos, gruesos, rectos y curvos. Muy bien. Acuérdense, como les decía, que vamos a tener muchos ejemplos y también vamos a subir la grilla con las vocales. La vocal A con todos los rasgos adheridos, la vocal E con todos los rasgos adheridos, la ubicación con la flechita determinando exactamente el sentido, la dirección de cada uno, así que no se preocupen porque todo lo que tenga que ver con vocales lo vamos a dar y lo vamos a repasar mucho hasta que les quede fijo, les quede grabados para poder realizar los trazos perfectamente. Así que muchas gracias y nos encontramos en la próxima.